Bienvenidos, bienvenidas. Me encanta cuando nos juntamos esto de leer el chat, que en algunas partes hace calor, en otras partes es hora de tarde. Podemos contarles que nuestra invitada de hoy y yo estamos congeladas. Y ya les contaremos de dónde, pero el fondo de pantalla que tengo es en honor a nuestra invitada el día de hoy. Así que para que si les genera curiosidad de qué es el fondo de pantalla, ya muy pronto les vamos a contar. Queríamos invitarles primero a responder una encuesta. Vamos a probar algo que no habíamos hecho en Sumante, así que con todos los permisos de ustedes para que nos resulte, queremos preguntarles si la invitación que hicimos hoy día es hablar de los IDG o de los ODI. Y cuando preparamos esto de los IDG y de los ODI, ¿qué es esto de los Inner Development Goals o de los Objetivos de Desarrollo Interior? Entonces queremos hacer una encuesta, vamos a ver si cómo nos va, para que nos cuenten si habían escuchado antes hablar de los ODI o de los IDG. ¿La pusimos ya o no? Ahí está. Ahí mismo en la pantalla les invitamos a votar. Muchas gracias. Era, lo sospeché, como diría el personaje de México, que muchos de nosotros crecimos con él, lo sospeché desde un principio. Eh, Cuando empezamos a preparar esta jornada, pensamos que nos iba a pasar algo similar, ¿no? Que nos podían sonar un poco, pero sin conocimiento profundo o definitivamente nunca habíamos escuchado de ellos. Así es que por eso invitamos a una súper amiga, querida por la escuela, querida por muchas personas que hoy día están acá, para que nos cuente, de ahí les vamos a, ¿lo están viendo o no? ¿Se está viendo? Súper. Eh, que nos pudiera contar más en profundidad de qué se trata esto y qué tiene que ver con el liderazgo y sobre todo con el liderazgo interior. Entonces está con nosotros Tania Zamora. Tania es además de Chile, está en Valparaíso, por eso hoy día tiene harto frío. Ella es socióloga, es facilitadora, es gerenta del área de facilitación y proyectos de Women in Management. Además, es coordinadora de implementación de redes colaborativas de mujeres y ERG en LATAM. Todas las siglas, después le vamos a poder preguntar qué significan todas estas siglas. Y está dedicada al desarrollo de contenido y metodologías participativas con foco especial en la igualdad y en espacios de colaboración. Sistematizadora de experiencias, conectada a proyectos de gestión cultural, y ella es parte del hub de IDG Chile desde el año 2023. Tania, muchas gracias por darte este espacio, por tu tiempo y, y ¿qué es esto de los IDG, los ODI, los Objetivos de Desarrollo Individual y qué tienen que ver con el liderazgo interior? Te dejamos para que nos puedas contar. Muchas gracias, Cecilia, también a Patti, a Diana, quienes han estado acompañando este proceso para que tengamos esta conversación. Y, y nada, saludar a todos quienes están conectadas, conectados. Y voy a partir contando un poco de qué es lo que hago yo y cómo llego a los ODI y cómo esto también nos va hablando un poco de qué significa fortalecer el liderazgo interior. No solo desde una mirada de qué es lo que me permite tener como herramienta, sino más bien ir observando cuántas de estas habilidades ya tenemos o podemos llegar a desarrollar. Voy a compartir pantalla para contarles un poquito también de qué es lo que hago yo y dar ese contexto desde donde me vinculo yo con esta temática. Y bien,
Como ya comentaba Cecilia, yo trabajo en Women in Management, que es una consultora. Somos una empresa B certificada, eh, bueno, no buscamos ser la mejor empresa del mundo, sino para el mundo. Hay una visión de servicio bastante fuerte. Y esto es a través de un modelo de triple impacto, ¿sí? Que es desde donde se hace la certificación de este tipo de empresa, que es a nivel económico, financiero y social. Impulsamos la igualdad de género a través del fortalecimiento y creación de comunidades de mujeres y hombres para construir mejores lugares de trabajo para todas las personas. Todas las experiencias que nosotras realizamos tienen un triple foco de acción, que es el individual, el interpersonal y el estructural. Por tanto, cada implementación tiene esta visión y también ajuste de acuerdo a lo que cada organización está necesitando, ¿sí? Realizamos ciclos de sensibilización, realizamos capacitaciones a comités de diversidad e inclusión, apoyamos procesos de formación de comunidades. Por tanto, este foco nos permite entender desde dónde podemos partir con cada una de las organizaciones. Ahora, dentro de este trabajo que estamos haciendo, constantemente estamos buscando informaciones desde donde poder llevar y validar lo que hacemos, porque hablar de género no es tan simple, no es solamente una visión que existe respecto a cómo abordarlo, y sobre todo en las empresas, ¿sí? Que requieren de una visión mucho más estructurada, mucho más racional. Y existen varios estudios que nos hablan de cuánto nos va a tomar o cuánto tiempo nos va a demorar llegar a la igualdad de género. Y todos los años el Foro Económico Mundial hace un estudio donde, bueno, va variando 169, 130, de acuerdo al foco que le vamos poniendo, pero en verdad son siempre más de 100 años. Y esto en el tiempo, en vez de ir disminuyendo, se ha ido sosteniendo o ha ido aumentando. Acá hay otros datos que también nos hablan que actualmente estamos en el ritmo más bajo de los últimos 20 años en términos de reformas de los derechos de las mujeres. Esto se ha ido desacelerando, al contrario de lo que podríamos pensar, que este es un tema que está sobre la mesa, que se habla constantemente. Sin embargo, las cifras y los estudios nos hablan de que no es así y que también nos va a tomar más de 50 años llegar a la igualdad de derechos. De un 100% de derechos, solamente el 77% de ellos están en igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y otro dato bien fuerte es que muchas de las mujeres que hoy día entran a trabajar se van a jubilar sin tener iguales derechos que los hombres. Bueno, aprovechaba estos minutitos de activismo para poder también contarles que nosotras nos enmarcamos para poder generar todo este trabajo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Este marco que son 17 objetivos que se han puesto desde el 2015 para poder llegar y fortalecer distintas áreas a nivel de desarrollo sostenible de las personas, de las comunidades, de los estados y del mundo finalmente. Nosotras trabajamos con el ODS 5, sin embargo, cada uno de estos 17 tiene la perspectiva de género incorporada. Y bueno, para mí ha sido bien relevante entender cómo desde este marco podemos ir generando acciones que nos permitan, teniendo este marco común de entendimiento entre las personas para poder ir avanzando y comprendiendo qué acciones son las que podemos ir tomando. Y ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no hemos logrado los avances esperados? ¿Sí? Porque ya estamos a 2024, nos quedan unos cuantos añitos más para poder llegar al 2030 y haber solucionado estos 17 desafíos, pero en el camino muchas personas se fueron dando cuenta que esto efectivamente no se está logrando, que está bastante estancado y se empezó a generar conversaciones respecto a qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no se está moviendo la aguja? ¿Por qué nos toma más de 100 años todavía llegar a la igualdad de género?
por qué cada año seguimos diciendo y en nuestros discursos, ¿no? Cuánto es lo que falta, cuánta concientización es la que tenemos que hacer para poder alcanzar estos objetivos. Y en esta mirada de también cuáles son estas medidas urgentes que tenemos que tomar para efectivamente llegar a encontrar soluciones, es que aparecen los IDG, ¿sí? ¿Y por qué surgen? Para poder generar este plan integral para este mundo sostenible para el 2030, y que si bien hay una visión muy clara de lo que tiene que pasar en cada uno de estos objetivos, existen alianzas, existen activismos asociados, existen políticas públicas, sin embargo no hay un avance claro, ni tampoco una posibilidad clara de ir cumpliéndolas, ¿sí? Y una de las conclusiones más fuertes fue que carecemos de este dominio interno para hacer frente a nuestro entorno y a desafíos que cada vez se van volviendo más complejos. Y también hay mucha investigación y mucha data que muestra que las habilidades internas que necesitamos se pueden desarrollar, así como el liderazgo, que es el tema que estuvimos conversando antes con las chicas. Cuando hablamos de liderazgo, también acá quiero hacer alguna aclaración, ¿sí? Para mí el liderazgo tiene que ver con cómo influimos en las otras personas, cómo a través de este autoconocimiento o a través de tener esa conexión interna es que podemos liderar otros procesos y en definitiva vamos también haciendo que otras personas se vayan uniendo a esos propósitos o uniendo a esas conexiones de objetivos en común. ¿Y cómo se fue formando finalmente esta iniciativa de los IDG? Me confundo un poco porque en general yo los hablo como los IDG, también se conoce como los IDG o también como los ODI, pero bueno, cualquiera de las siglas funciona perfecto. Y bueno, esta organización se fue generando como una organización sin fines de lucro para el desarrollo interior. Está pensada para que se generen distintos hubs a nivel mundial, que investiga, recopila, comunican habilidades y cualidades basadas en la ciencia para vivir una vida con propósito, sostenible y productiva. Ahora, este llamado, esta invitación de los Objetivos de Desarrollo Interno está estrechamente vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les comentaba, parte desde ahí, desde ese interés de cómo podemos sustentar estas miradas que son mucho más amplias, que son a largo plazo y que necesitan un proceso que las haga sostenibles. Ahora, ¿cómo se fue Tania, implementando? te puedo Dime. comentar hacer hace un par de semanas atrás en la escuela en la FEN, acá en Chile, que es la Facultad de Economía y Negocios, se lanzaba un libro que tenía que ver con habilidades para el liderazgo. Fue muy bonito escuchar a un economista referirse a las habilidades blandas, ¿no? Que cuando se habla de esto como de blandas, es como lo blando, lo menos, lo que no es tan importante, ¿no? Lo que al lado de hacer todo esto, correr sistemas en R y hacer todos estos cálculos muy sofisticados, son las habilidades como la del pariente pobre. Y él reivindicaba, fue muy bonito escucharlo como a él mismo, decir las muy mal llamadas habilidades blandas. Eh, que finalmente decía son como las habilidades que hoy día nos están llevando a no encontrar soluciones. Lo débil que tenemos hoy día, corremos los mejores sistemas, tenemos los mejores análisis, sin embargo, coincidía mucho contigo en este diagnóstico, ¿no? De, a pesar de todo aquello, no estamos llegando. Entonces, ¿no será que le hemos puesto como muy mal apellido y muy mal de dejarlas como en segundo orden, como si fueran menos importantes? Entonces, eh, te lo quería compartir para ver si también podemos ir llevando, como llevándote por ahí la reflexión.
¿Cómo lo ves tú desde ahí? Eh, ¿Qué miras al respecto? Sí, es bien interesante eso, Cecilia. Bueno, yo de mi formación desde la sociología, que es una ciencia bien extraña, que es media blanda, pero bien racional, trae también esto de ir traduciendo los mensajes, de ir incorporando la visión de lo social, algo que es mucho más pragmático, o más de los números, o más de repente justificar desde otros parámetros, desde los económicos, desde los productivos, algunos procesos que tienen que ver con desarrollarnos como personas, ¿sí? Hay mucho también de tener esta validación de cuáles son aquellas formas que son más válidas, vale la redundancia, que otras. Y ahí nos vamos a encontrar siempre con estos valores de la productividad, de la eficiencia, de ir directo a la acción, porque así van a saber que estoy haciendo algo, que soy útil, que soy alguien que resuelve cosas más que generar los momentos de escucha, de silencio, o generar también los espacios de conexión más profunda con otras personas. Y ahí hay un tremendo trabajo que hay que ir validando, y en ese sentido, el liderazgo y tanto las personas que están en lo que conocemos como puestos de liderazgo también desarrollan un gran papel en esto, ¿sí? De ir cambiando los discursos, de ir dando espacio para que otras formas se vayan mostrando en el proceso. También hay que tener bien presente que hace muy poco vivimos el proceso de la pandemia, que yo creo que como fue a nivel global, nos impactó de una manera súper poderosa. Y esto de volver a lo esencial también, ¿no? En cualquier segundo nos podemos ver encerradas o encerrados y bueno, ¿qué es lo que me queda después de todo esto? También de un proceso de empezar a quizás extrañar la conexión con otras personas cuando me veo más encerrada o incapacitada de poder salir o de poder hacer ese vínculo hacia afuera, y de empezar a darle otro valor y empezar a recibir estos mensajes o estas nuevas formas de vincularse en distintos espacios, no solo en el interpersonal, ¿no? Sino que llevarlo también a los espacios educativos, al trabajo, y de alguna manera se abre esta visión de cómo puedo ir incorporando estas nuevas formas de hacer. Y, y bueno, cada vez hay más estudios de la importancia de ir generando distintas habilidades que me permitan tener una conexión interna para poder desarrollar el liderazgo, como las técnicas de mindfulness, cómo ir también encontrando los espacios que me permiten conectar conmigo misma, con mis propios ritmos, también con eh, otras formas que no me tengan sobre la máquina todo el tiempo, sino que me permitan ver otras visiones distintas de cómo poder gestionar también la diversidad que existen en los grupos humanos, y poder escuchar esas distintas ideas o esas distintas formas de expresión. Em, y, y bueno, creo que la invitación siempre es a eso, ¿no? A detenernos y a mirar de qué otras formas podemos ir haciendo lo que venimos haciendo. Y en esa misma invitación es que se reunieron muchas personas expertas, por ahí entre el 2020 y el 2021, para poder generar visiones conjuntas de cómo y cuáles son estas habilidades que hay que ir desarrollando. Y ya por ahí, por el 2021, se publica el primer informe de los IDG que explica cuáles son los antecedentes de la investigación, el método y el marco de las 5 dimensiones
y a cada dimensión se le agregó distintas habilidades transformacionales. También se hizo un toolkit y luego comenzó la fase de la ampliación e integración, que es el proceso en el que se empezó a abrir distintos hubs alrededor de todo el mundo. Acá en Chile hay uno que se habilitó desde el año pasado y que ha tenido también esta fuerza de ir generando formas para poder, en torno a estos 5 pilares, encontrarnos y ir desarrollando la bajada de qué hacemos con toda esta información, ¿sí? No es que exista en esta herramienta un ABC, que si bien los pilares son bien evidentes en cuáles son la invitación que hace a desarrollar, la forma en que los aplicamos es algo que todavía estamos descubriendo y que vamos a ir también prototipando durante estos años. Y la idea es que a través de los encuentros que se realizan a nivel mundial, vamos también comentando y compartiendo cómo han ido los avances en cada uno de los hubs. Entonces, en esta invitación que se hace de cultivar las capacidades internas y desde ahí entender también el liderazgo, es que es desde ahí que solamente podemos transformar hacia afuera, transformándonos internamente. Y acá les voy a comentar de estos 5 pilares que son la base de los IDG y les comento que bueno, esto la verdad es que cuando uno los empieza a leer no son nada nuevo, ¿no? Es una no, compilación de distintos miradas, de distintas metodologías, de distintas aplicaciones que se van dando también cuando queremos generar procesos transformacionales, pero que cada una de ellas nos trae estas distintas habilidades que están segmentadas y que nos permiten en el fondo abrir distintas conversaciones y abrir nuevas actividades o metodologías en torno a esto. Y el primer pilar es el ser, que habla de la relación con una misma, que es tener esa claridad con la brújula interior, que es esa visión de hacia dónde quiero ir, qué es lo que en este momento estoy necesitando, qué es aquello que a mí me llama, habla mucho del propósito, habla mucho de tener ese conocimiento interior bastante claro y desde ahí poder movilizarme. Habla de la integridad y la autenticidad, porque una vez que voy conociéndome a mí misma, sé muy bien cómo también vincularme o desarrollarme en distintos ámbitos. En la apertura y mentalidad de aprendizaje, el ir constantemente aprendiendo cosas que tal vez para mí fueron muy difíciles de aprender y que de repente voy a tener que desaprender para incorporar otras nuevas, la conciencia de nosotras mismas y también cultivar la presencia. Esto habla mucho de cómo me relaciono conmigo misma desde estos ámbitos de escucharme, de cuidarme, de entenderme, de validarme y de también saber cuál es esa versión de mí misma que quiero desarrollar y mostrar hacia afuera. La otra habilidad de estos pilares es el pensar, que tiene que ver con las habilidades cognitivas, que nos habla del pensamiento crítico, la complejidad, la conciencia, habilidades de perspectiva, la creación de sentido, la visión a largo plazo y la orientación y visión también. Y habla de mucho ir desarrollando distintos aprendizajes, distintas visiones, de tener esta mirada constante de que nada tampoco es tan certero, ¿no? Ni siquiera esta herramienta que se ve súper buena, yo la miro, la observo, la incorporo, pero siempre con esta mirada crítica de bueno, la uso hasta donde me sirva, hasta donde me haga sentido, hasta donde pueda también generar espacios transformacionales, porque si nos quedamos con una sola idea, con una sola
forma de hacer las cosas, es difícil que vayan evolucionando, ¿sí? También el tercer pilar, que es relacionando, que habla de cuidar de los demás y del mundo, habla de la apreciación, la conectividad, la humildad, la empatía y la compasión. Es la visión de cómo yo estoy observando hacia afuera, de cómo yo me quiero vincular, cómo yo voy a poner al servicio esa visión de mí misma, ese conocimiento, y lo llevo hacia afuera. Cómo estoy viendo esa vinculación con el mundo, desde dónde la estoy apreciando, desde dónde quiero conectar, con la humildad necesaria para saber que todo tiene algo que enseñarme, que también todo tiene algo que tal vez no he visto y que me va a mostrar, y desde la empatía y compasión. Y esto es muy fuerte, sobre todo cuando pensamos en los ODS, porque generalmente cuando nos posicionamos desde un activismo o desde una posición en la que queremos ir cambiando el mundo, lo queremos mejorar, eh, hay procesos que son largos y que requieren de tener esta empatía, de tener la comprensión necesaria hacia las demás personas de que estamos todos en procesos distintos y que ningún proceso es mejor que el otro, sino que en esa construcción constante nos estamos sosteniendo siempre, ¿no? Y que no va a terminar nunca. Y que finalmente tiene esta habilidad eh, oculta de seguir haciéndonos crecer constantemente. Y en el cuarto pilar podemos observar que aparece colaborando y habla de las habilidades sociales, habla de la comunicación, de la co-creación, de la mentalidad inclusiva, de la confianza y habilidades de movilización. Acá, en el colaborar, y esta es una interpretación personal, ¿sí? Me da siempre la sensación de que una vez que ya has avanzado en los otros pilares, el colaborar es algo que se va dando de manera casi porque ya está ahí, ¿no? Se da porque vamos haciendo este camino a entender que estamos siempre en red, que es parte de nuestra esencia humana, ¿no? Y mientras más vayamos conectando con nosotras mismas, mientras más vayamos entendiendo cuáles son esos paradigmas que nos están sosteniendo y cómo yo quiero cuidar ese vínculo con otras personas, el colaborar aparece casi como este recuerdo de que sí, estamos en un constante vínculo hacia otras personas y cómo lo voy a cuidar a través de ir desarrollando la confianza, el cómo quiero comunicarme con esas personas y cómo voy a movilizar el encuentro cuando se produce. Por eso se habla de esta habilidad social, ¿no? No es algo que con lo que estamos naciendo, a pesar de que tenemos por esencia este vínculo con otras personas, los paradigmas en los cuales nos estamos desarrollando y como traía Ceci antes, nos hablan de competir, nos hablan de ganar, nos hablan de ir al primer lugar, nos hablan de ir siempre hacia otros valores que tal vez no tienen tanto que ver con nuestra esencia humana. Por tanto, desarrollar estas habilidades se vuelve clave para poder darle sustento a todo aquello que estoy desarrollando internamente y que cualquier acción que se tome en torno a la colaboración sea mucho más exitosa. Y finalmente, el actuar, que es la habilitación del cambio, que es sostenernos en nuevas formas de hacer las cosas, requiere de coraje, de creatividad, de optimismo, de perseverancia. Y precisamente por lo que acabo de nombrar, ¿no? Porque es muy probable que una vez que ya hayamos encontrado las formas de colaborar y de vincularnos de maneras distintas, va a ser difícil sostener esos cambios en un mundo que constantemente nos lleva de vuelta a competir, nos lleva de vuelta a tener que sostenernos económicamente o dar prioridad a otras facetas que tal vez se alejan incluso de nuestros propósitos personales.
Por tanto, esa habilidad es una que hay que reforzar mucho y se refuerza de manera interna y también junto a otras personas. Bueno, también comentar que estos 5 pilares no es que vayamos avanzando del 1 al 5, sino que vamos navegando en esto constantemente, todos al mismo tiempo, a veces uno con más fuerza, otros con menos, pero no es un ABC del camino que voy haciendo el check, ya lo pasé, no, sino que la invitación es a entender que estamos constantemente moviéndonos en estas 5 habilidades y la invitación es a que vayamos observando en cuál de estas tenemos que ir poniendo más atención. Y bueno, ese es el desafío, ¿no? Aprender, reaprender, seguir practicando, trabajar en este liderazgo interior, ponerlo al servicio de los logros de los ODS. Y es lo que estamos haciendo ahora en los distintos hubs, ¿sí? Trabajar experimentando y aplicarlos en los distintos ámbitos de acción. En mi caso lo aplico desde el ODS 5, pero así en el encuentro eh, nos vamos mirando con otras personas en cómo vamos avanzando este desafío y cómo nos vamos trabajando también internamente, porque más allá del ODS con el que nos sintamos más o menos identificadas, hay también una experiencia grupal de crecimiento individual que, que no tiene que ver con solo la meta, sino que tiene que ver con el aprender juntas y juntos. Ahora, ¿cómo nos podemos sumar a los IDG? Una opción es integrándose a un hub IDG de cada país. Bueno, acá en Chile tenemos uno que va teniendo subdivisiones también por regiones. Sé que en Argentina hay otros, de hecho está la PAU, que también es ex Escuela 2023, que tiene ahí mucha fuerza en el hub de Mendoza. Y en distintos países cada vez se van abriendo más. Ahora cualquier persona puede abrir un hub, ¿sí? Solamente entramos a la página de los IDG y nos inscribimos. He abierto un hub, no sé, somos 4 personas, 5 personas y así comienza, ¿no? No hay que pagar por participar. Esta eh, es una fundación sin fines de lucro, por tanto, todo lo que se realiza es de manera colaborativa y también de manera que, que se fomente eso, ¿no? El poner al servicio todas las habilidades que existen en cada una de las personas que participan. Y bueno, hay siempre seminarios, eventos que son a nivel nacional y también a nivel global. Eh, Ahora, acá en el Hub de Chile, por ejemplo, hemos practicado las herramientas, hemos pasado ya los 5 pilares asociando una actividad por cada pilar y ya le dimos la vuelta a los 5, así que estamos volviendo. Aplicamos este kit de herramientas que también está gratuito y lo pueden descargar del sitio oficial. Y hay distintos summits que se realizan y vamos a hacer pronto también uno este año en Chile y en octubre se realiza el que es mundial, que cualquier persona también se puede inscribir para estar presencial o de manera online. Y bueno, eso es, y necesito un segundo para conectar mi computador, pero hasta ahí es la presentación de los IDG. Tania, muchas gracias por traernos esta mirada tan profunda, además, que, como tú decías, una forma de mirar más que un kit de herramientas en el fondo. Y quería preguntarte a ti en lo personal, en esta historia tuya de activista, en la igualdad por los derechos, por la equidad de género, ¿qué fue lo que a ti más te llamó la atención cuando conociste de esto en el 2021, que te llevó a conectar de una manera tan profunda que hoy día estás tan involucrada en el hub, en el fondo? ¿Qué fue lo que a ti te trajo, que no habías encontrado en otras miradas? Yo creo que em, estamos en una época en que casi hay muchas personas que están en esta visión del cuidado, del cuidarnos,
de buscar nuevas formas de hacer y de vincularnos. Y esta era una oportunidad para vincularnos con otras personas. En la organización donde yo trabajo, esta es una conversación permanente de cómo podemos, sobre todo hablando de género, que provoca muchas tensiones, provoca mucho a veces también incomodidad, provoca no querer hablarlo, eh, o simplemente llevarlo a, bueno, este es un tema de solo mujeres. Entonces, esa constante, el constante desafío de buscar maneras de, bueno, cómo nos vamos encontrando, cómo vamos generando una conversación donde veamos que esto es importante para todas las personas, siempre me ha llevado a buscar distintas herramientas que nos hagan encontrarnos desde ahí. Y bueno, esta herramienta en particular tiene este foco principal en el ser, que creo ha sido fundamental para poder justificar, o sea, y lo voy a decir así, justificar por qué es tan importante hablar de esto en distintos espacios, porque para hacer esa transición entre dejar de hablar tradicionalmente de los espacios porque queremos hablar de sensibilización de lo que sea para mejorar nuestros KPI o porque queremos mejorar el rendimiento o la productividad o la innovación incluso. Cuando van apareciendo estas herramientas, también podemos empezar a hacer esa transición, a hablar de por qué es importante cultivarnos interiormente, ¿no? Y ir de a poco haciendo ese caminito para llegar a ese objetivo. Muchas gracias. Nos van llegando preguntas. Una de ellas es cómo tú vinculas esto de los ODS, o sea, no de los ODS, sino de los ODI, no, Inner Development Goals. ¿Cómo lo vinculas con la metodología de Teje Redes? ¿Qué es lo que ves en común? ¿Cómo ves que se acoplan, que se complementan o en qué puede haber alguna mirada distinta? Yo creo que principalmente, bueno, estos 5 pilares es también eh, mirar el CLEGES, ¿no? Y los distintos niveles de observación que tenemos cuando nos vinculamos hacia afuera, hacia adentro, em, o cuando queremos generar transformación. Yo creo que tiene mucha similitud con esto. Y sobre todo, creo que cuando se habla de colaborar, a veces no damos por hecho de que la colaboración es algo que simplemente se da, ¿no? Como el trabajar en equipo o hacer equipo por cualquier cosa, creemos que es algo que, bueno, nos han enseñado desde pequeños o pequeños, pero en realidad poder sobrellevar un proceso de una manera que sea más transformadora, que sea más cuidada, es algo que requiere harto trabajo. Y ahí Teje Redes tiene harta experiencia y mucha metodología para poder ir desarrollándolo de manera más profunda. Y bueno, y finalmente también cuando estamos hablando de la transformación o de la colaboración, hay mucha invitación a trabajarnos internamente. Em, y esa es como la base para poder encontrarme con la otra, con el otro, o poder hacer ese proceso de mirar y observar con quiénes me estoy vinculando. Y en esa misma perspectiva nos llega otra pregunta. Voy a intentar juntar dos de las que nos llegaron, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿por qué será que no encontramos estas habilidades en las personas comúnmente? ¿Y será que esta carencia de las habilidades es lo que nos como apunta a la cantidad de incidencias organizacionales que hoy día tenemos? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Ah, mm, yo creo, es que
Yo creo que hay mucho ahí también de la visión personal, ¿no? A mi parecer, todas las personas tenemos estas habilidades, ¿no? Depende desde qué foco estamos mirando. Em, en mi caso, yo tengo mucha fe en las personas, entonces siempre lo veo. Y poder sostener esa visión es la que requiere, bueno, lo que decían los pilares, ¿no? Como mucho coraje, mucha valentía, porque a veces confiar tanto suele hacer que de repente no nos vayamos cerrando y no estemos con esa apertura de conexión con otras personas. Pero tal vez ir quitando esos miedos de conectar con otras personas, ir quitando también el, el pensar que voy a salir herida o herido, o pensar que alguien, no sé, va a querer hacer algo en contra mía, es algo que es bastante fuerte porque tiene que ver con este sistema en el que nos estamos moviendo, ¿no? Hay que estar como con este ojo abierto a ver qué me trae esta persona, pero también confiando en que todo lo que vaya a pasar va a ser lo que tiene que pasar, lo que nos trae cada aprendizaje, ¿sí? Y bueno, eso también está vinculado a las incidencias organizacionales, porque una incidencia me está mostrando algo que tiene que cambiar. Me está mostrando alguna herida o alguna forma de hacer o de movernos que no está armoniosa y que tiene que cambiar. Entonces hay una invitación a mirar el proceso, a hacerme cargo de mi parte y también comunicar cuando esto no está siendo claro, no está siendo armonioso. Y eso es difícil porque es incómodo, es algo que no estamos habituados porque en el hacer, en la productividad, esto nos quita tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a dar el tiempo para algo que me va a desacelerar un proceso que quiero llegar a la meta, ¿no? Pero a veces la meta es justamente develar qué es lo que me trae ese conflicto que me está deteniendo y tener esa confianza en que es justamente tal vez esa cosa a la que no le quiero poner atención, la que me va a enseñar más que todas las otras que creo que al hacerlas me van a enseñar. Muchas gracias, Tania. Qué belleza quedarse con esto que nos transmite en palabras y como desde tu ser, de amar y confiar. Como veo a los seres humanos y veo estas habilidades, las veo ahí, siempre presentes. Como eso nos lleva también a hacernos cargo. Y hacerse cargo también significa levantar la voz, alzar la voz, comunicar cuando hay algo que no esté funcionando. En el fondo, la corresponsabilidad, esto que hoy día está mucho más en boga de hablar de la co-construcción, el codiseño, que no solo tiene que ver con trabajar con otros, sino que tiene que ver con este amor, esta confianza construida conjuntamente y que ahí requiere de presencia al final, como nos estás transmitiendo. Queremos hacerte un regalo también y poder resonar un poco con lo que nos has traído hoy día. Antes de ir, hay otra pregunta más. Esperamos alcanzar a terminarla, pero queríamos llevar a una pregunta que podamos compartirte en el fondo y de cómo esto nos está haciendo sentido a los que estamos hoy día escuchando. Eh, entonces, Patti va a compartir un enlace eh, de un Menti y queríamos invitarles a todos los que estamos acá a poder responder con o sin nombre, no importa, pero de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿cuál creo para mí? ¿Cuál es mi mayor desafío a la hora de trabajar en estas 5 dimensiones? ¿Cuál podría ser el mayor desafío? Por ejemplo, podría ser para mí detenerme, ¿no? El tiempo, de no correr, no la meta, siempre, la tarea. ¿Cuál pudiese ser para cada uno de nosotros el
desafío que necesitamos enfrentar para trabajar desde estos objetivos de desarrollo interior. Mientras vamos completando, Tania, te voy a compartir para que puedas ir reflexionando otra pregunta que nos llegó. Eh, y que es si crees que en el desarrollo espiritual es una de las bases para lograr estos pilares. O sea, el vínculo entre el desarrollo espiritual y estos 5 pilares que nos has presentado hoy día. La dejo ahí para después del Menti para que podamos abordarla antes de terminar. Y te comparto por mientras, no sé si podemos proyectar, pero por mientras te voy a ir compartiendo las reflexiones que aparecen de los principales desafíos que nos toca abordar. Uno de ellos es la presencia. De los principales desafíos para abordar esta forma es la presencia. Otro desafío es la autenticidad de ser lo que soy para poder aportar mi parte al colectivo y ser parte de la transformación del cambio. Otro desafío que aparece es la habilidad de la comunicación asertiva. Y otro es profundizar integralmente en todo. Otro desafío es equilibrar mi desarrollo personal con la energía que le entrego a los demás, equilibrar el dar y el recibir. Y también hay una resonancia que es más una pregunta, que no queda bien clara la propuesta. ¿Son 5 pilares o pasos a seguir en un proceso personal? Me gustaría saber cuáles son las herramientas que propone, porque no se habló de ningún recurso. Eh, en el chat les vamos a compartir el link donde pueden encontrar la caja de herramientas a la que hacía mención Tania y más información sobre estos objetivos. Otro de los desafíos que se plantean es mantener el observador interno activo, darme cuenta y salir del modo automático, permitirme sentir sin miedo, abrazar mis dolores, incidencias y los de otros, darles vuelta desde el amor, abrazar la diferencia, abrazar el caórdico y nuestros procesos con el mismo ingrediente. Ahí aparecieron, gracias, muchas gracias. Otro es mirar adentro en las 5 dimensiones, tener el tiempo y la perseverancia para explorarme. Y también se menciona la brújula interior. Y en el chat está compartido el tema de la caja de herramientas que les mencionábamos. ¿Qué te parecen las resonancias, Tania? Me encanta porque son muy diversas y habla de eso, de esa conexión interna que se requiere para vivir los procesos. Así que me encanta. Me Y había, me- bueno, tengo la última pregunta que habías dejado en el aire eh, y que me encanta esa pregunta porque para mí todo es espiritualidad. No es que tengamos que ponerle un marco específico, eh, sino que cada cosa que estamos viviendo, cada conexión, cada segundo, cada sentir, cada idea que se me ocurre, es todo espiritual, porque estamos viviendo una experiencia espiritual también acá y tenemos la fortuna de poder materializar cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa brújula interior siempre viene desde lo espiritual, de esa conexión de cuál es esa esencia que yo veo en mí misma y que puedo poner luego al servicio o a disposición en la conexión con otras personas. Eh,
Así que bueno, siempre está en todos los marcos como fundamento la espiritualidad. Quizás en algunos años más vamos a verlo con más fuerza la palabra, ¿no? Esa palabra espiritual escrita, pero en el fondo está siempre presente. Muchas gracias, Tania. Yo les quiero invitar, dejamos varios enlaces en el chat, las cajas de herramientas, también el enlace como el enlace oficial de los Inner Development Goals, también a WIM Chile, que es donde está Tania, desde el lugar que nos habla. Y queremos invitarle a abrir las cámaras. Nos quedan un par de minutos. No hay mucho tiempo para preguntas, pero si alguien quisiera compartir alguna reflexión abriendo su micrófono con Tania, súper bienvenido para hacerlo ahora, para ir cerrando en el fondo. Bueno, agradecer a Tania eh, esta ventana, ¿no? Justamente porque se escucha siempre mucho más hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Incluso toda la crítica efectivamente que ello conlleva. Entonces, bueno, que este planteamiento también venga de estas organizaciones y que además se haga en red, ¿no? En ese tejido y en esta posibilidad de expansión del desarrollo interno, eh, pues sí, abre, ¿no? Una ventana de esperanza y de congruencia también hacia desde donde estamos, hacia donde queremos ir. Y bueno, agradezco un montón todo esto que nos has aportado también. Gracias. Muchas gracias, Isa. Efi, Ujú. Sí, agradecida de conocerte, Tania, hermosa, y me parece, me es muy sanador escucharte la forma en la que haces activismo feminista. También soy feminista, bueno, soy de Argentina, y creo que el feminismo ha llegado a un punto que lo tocaste con mucha sutileza y ternura, que ha llegado en un punto donde nos invita a preguntarnos la forma, porque, bueno, estamos probando. Y esto que trajiste al principio de que iba acelerado, y bueno, Argentina, Sudamérica tiene un protagonismo muy fuerte con esto, y que luego ahora está como detenido, se siente como esa agonía, yo la siento adentro mío, y me fue muy como esperanzador escucharte y sentirte también en la pregunta de la espiritualidad, te la arrojé, y sentir tu espíritu acá cómo está transitando la experiencia, me es también como, me alivia. Así que hermoso conocerte y tu transitar, y ya me comunicaré contigo, un placer. Lilia nos deja ahí una tremenda pregunta. Lilia, yo creo que esta nos da para un siguiente o jam o charla, está buenísima. ¿Cuál es la diferencia entre ser feminista, femenina o ser mujer? Yo la guardo porque no es claramente cierto, no es una pregunta, no es para resolver en un minuto, pero me parece que está maravillosa para tener una conversación sobre esto. Así que muchas gracias, Lilia. Yo quiero agradecerles a todas las preguntas, quiero agradecer por supuesto a todo el equipo de Tejerredes, a la escuela 24 y a Patti, a la triada Patti, que se la jugó, ¿cierto? En esta, debo decir que ella fue nuestra motora para llevar esto adelante, y a Diana, que además como gran hormiguita ha estado detrás de los controles para que podamos tener esta gran charla fluida. Así que muchas gracias, Diana, muchas gracias, Patti, y por supuesto, muchísimas gracias, Tania, por tu tiempo. Quedamos súper conectadas. Bonito además esto de ir conectando las distintas escuelas, que nos vamos conociendo y entretejiendo también. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy día. Tremendo aprendizaje, y la chica se quedó muy atenta
durante toda la charla. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos muy prontito. Chao.